Hola amigos, miren nada más que fascinante ejercicio tenemos por aquí. El área sombreada de esta figura es 0,5 unidades cuadradas. Vamos a demostrarlo. Primeramente borramos el área sombreada y vamos a trazar una línea más o menos desde el centro de este semicírculo que va a pasar también por esta parte que es la tangencia entre este semicírculo y este semicírculo de acá. Muy bien, trazamos esta línea y nos queda de esta forma. También llega a la mitad de este otro semicírculo. Muy bien, ahora podemos decir que desde aquí hasta aquí sería el radio de este semicírculo pequeño que lo vamos a llamar X. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí también es X y desde aquí hasta aquí también es X. Muy bien, ahora al radio de este semicírculo mediano lo vamos a llamar Y. Entonces esto es Y, esto de aquí también es Y y esto de aquí también va a ser Y. Ahora vamos a trazar también una línea paralela a esta línea desde este punto hacia abajo. Fíjense, vamos a trazarla verticalmente y va a pasar por aquí hasta llegar al otro lado pues del círculo, del perímetro del círculo grande. Muy bien, ¿cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Pues mide lo mismo que mide esta línea de aquí, X más Y, porque estas dos líneas son paralelas. Muy bien, entonces por aquí tenemos que esto de aquí va a ser del mismo tamaño que esto de aquí, es decir, X. Y por aquí vamos a tener que este pedacito de aquí es esto menos esto, es decir, todo esto mide Y, menos este pedacito de aquí sería Y menos X. Fenomenal, esta línea de aquí mide Y menos X. Y recuerden, esta línea de aquí es X más Y. X, vamos a escribirlo bien, X más Y. Muy bien, ahora ¿cuánto medirá esta línea de aquí? Fíjense, esta línea de aquí vamos a encontrarla utilizando el teorema de cuerdas, hasta mientras la vamos a llamar Z. Vamos a pasar esto por acá. Muy bien, entonces tenemos que por el teorema de cuerdas, la multiplicación de esta distancia de aquí que es X más Y, vamos a ponerlo por aquí, X más Y, multiplicado por esta distancia de aquí que es Z, debe ser igual a la multiplicación de este pedacito que mide Y menos X, multiplicado por este pedazo de aquí que mide X hasta aquí y Y hasta acá, es decir, X más Y, multiplicado por X más Y. Muy bien, despejando Z tenemos que es igual a Y menos X multiplicado por X más Y, y esto de aquí pasa a dividir, ¿no? Entonces nos queda aquí X más Y. Podemos simplificar esto de aquí con esto de acá. Y hemos obtenido, señores y señoritas, que Z es igual a Y menos X. Muy bien, vamos a reemplazarlo. Esto de aquí va a medir Y menos X. Como esto de aquí mide lo mismo que esto de aquí. Fenomenal, vamos a borrar esto de aquí. Y ahora vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto de aquí. Recuerden que como esto es horizontal y esto es totalmente vertical y paralelo a esto, entonces por aquí van a haber 90 grados. Muy bien, vamos a unir entonces este punto con este punto. Se va a borrar esta línea de aquí. Muy bien, borramos y trazamos. Esto de aquí ya no nos sirve y nos queda un triángulo rectángulo. Fíjense, tenemos un triángulo rectángulo donde esto de aquí sería el radio es X más el otro radio 2X. Este lado de aquí entonces mide 2X. Muy bien, ahora esta línea verde que tenemos aquí es el diámetro del círculo grande. ¿Cómo lo sabemos? Fíjense, cuando unimos dos líneas en una parte del perímetro y esta la unimos al diámetro, siempre se nos forman 90 grados. Si esto de aquí no fuera el diámetro, aquí no hubiesen 90 grados. Muy bien, entonces sabemos que esto de aquí es el diámetro y el diámetro de un círculo es 2 veces el radio, que lo vamos a llamar R mayúscula. R mayúscula va a ser el radio del círculo grande. Magnífico. Vamos a aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos decir que este lado al cuadrado sería 2X, esto al cuadrado, más el otro lado también al cuadrado, este lado de aquí, ¿cuánto es? Es X más Y menos X. Vamos a hacer esa suma por aquí. X más Y menos X. Muy bien. Entonces se elimina X con X y me queda 2Y. Entonces 2Y es la medida desde aquí hasta aquí. Muy bien, entonces tenemos 2Y elevado al cuadrado.
Y esto debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 2r. Nos queda 2r elevado también al cuadrado. Vamos a desarrollar esto. Nos queda 4x al cuadrado más 4y al cuadrado. Vamos a poner por aquí el 4y al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4r cuadrado. Muy bien. Todo es divisible para 4. Entonces, dividiendo nos queda por aquí 4, 4 y 4, ¿no? Nos queda entonces, simplificando nos queda x cuadrado más, simplificando y cuadrado es igual, simplificando a r cuadrado. Magnífico. Esta ecuación nos va a servir mucho para poder encontrar el área sombreada. Fíjense, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Fenomenal. Ahora vamos a borrar esto de aquí y al final lo vamos a revisar. Recuerden, era 0,5 unidades cuadradas. Muy bien. ¿Qué más tenemos como datos? Tenemos que el área del círculo mide 1. Entonces vamos a poner por aquí, el área del círculo es igual a 1, pero el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Radio es R mayúscula, el radio del círculo grande, ¿no? Y esto es igual a 1. Pasando a dividir este pi, nos queda aquí que r cuadrado va a ser igual a 1 sobre pi. Magnífico. También esto de aquí nos va a servir mucho después. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el área sombreada. El área sombreada va a ser igual al área de este semicírculo. Vamos a poner por aquí el área de un semicírculo más el área del otro semicírculo. Recuerden que los dos tienen radios diferentes. Entonces, tenemos que el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Pero ¿cuál es el radio del semicírculo pequeño? El radio era x, entonces aquí nos queda x al cuadrado. Más pi por radio al cuadrado, ¿cuál es el radio de este semicírculo pequeño? Mediano era y, entonces por y al cuadrado sobre 2. Fenomenal. ¿Podemos sacar factor común pi medios? Claro que sí, vamos a hacerlo. Pi medios va a ser factor común de x al cuadrado más y cuadrado. Muy bien, pero ¿qué es x al cuadrado y y cuadrado? Es r cuadrado. Fíjense, por aquí teníamos que x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado. Entonces nos queda multiplicado por r cuadrado. Pero r cuadrado es 1 sobre pi. Muy bien, vamos a poner entonces por aquí directamente 1 sobre pi. ¿Y qué nos ha quedado, señores y señoritas? Hemos obtenido que el área sombreada es un medio. Y un medio pues es 0,5 unidades cuadradas. Como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante. Esto quiere decir que la suma de esta área más esta área me da la mitad del círculo grande. Porque el área del círculo grande era 1. Y el área sombreada es un medio, es decir, la mitad. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.